María, auxilio de los cristianos, bajo tu amparo nos acogemos. Cuida de todos tus hijos, especialmente de los que hoy son perseguidos, maltratados, asesinados. Guíanos hacia tu Hijo Jesús y haz que nunca perdamos la fe. Padre Óscar, que viene de Cuba, 38 años de sacerdote. Toda una formación como sacerdote y jesuita. Sí. Bueno, usted se formó en Cuba y en una época que no había ninguna posibilidad de salir del país y sobre todo había menos probabilidades de salir, sí, pero de entrar ninguna, ¿no? Ha trabajado como párroco o vicario en numerosas diócesis de Cuba. También es profesor, director espiritual del Seminario de Santiago de Cuba y de La Habana durante también varios años. Además, bueno, pues los simultanea, ¿no?, con el ministerio de dar ejercicios espirituales, dirección espiritual, a feligreses, religiosos, religiosas. También es juez instructor en el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Cienfuegos. No sé cómo tiene tiempo para todo. ¿Hay algo más? También, bueno, pues ha sido colaborador en la administración del Seminario de La Habana y usted ha sido partícipe y beneficiario y también ha hecho el seguimiento, el rapport, como nos decía el padre Carlos, ¿no?, de la ayuda que ha recibido de los benefactores de ayuda a la Iglesia que sufre. Además, el padre Carlos, el padre Óscar estuvo hace poco con el Papa Francisco, con el Santo Padre. De hecho, al lado mismo. Bueno, usted nos lo cuenta, si es tan amable. Recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través del Twitter. Después de oír todos estos testimonios tan heroicos de mis hermanos católicos y de oír el testimonio de estas iglesias que sufren, yo solo puedo decir que les comprendo al 100%. La razón de mi presencia aquí en este congreso es porque provengo de una iglesia necesitada. Pero ya que nuestra hermana me dio el pie, pues digo que no solo tengo 38 años de sacerdote, sino que tengo 38 años de luna de miel sacerdotal. Cuando sentí la llamada a la vocación, la situación de la iglesia en Cuba pasaba por un momento difícil. Mi parroquia, una gran iglesia de mucha capacidad, tenía 7 misas los domingos y no menos de 2000 personas asistían el domingo a la misa. Cuando el Señor me miró para llamarme a la vocación sacerdotal, solo había 2 misas, no más de 100 personas y una iglesia que parecía que se acababa. Por eso, aunque lo diga al comienzo, quería resaltarlo al final para mis hermanos que han dado testimonio aquí de iglesias que sufren. Por allá decimos, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pero la providencia de Dios está por encima de esa realidad. Y aquí se habló de la resurrección. No hay resurrección sin muerte, pero la muerte no es la que tiene la última palabra.
solo tenemos que tener muy presente primera carta de los Corintios, capítulo 15, que si nuestra esperanza es en Cristo, es solo para los días de esta vida mortal, somos los más desgraciados. El horizonte de la vida definitiva y de la fidelidad de Dios y del amor inconmensurable de Él es el horizonte hacia el cual todos los que hemos experimentado el amor de Dios nos encaminamos. Yo tengo 66 años. Los cubanos de mi generación, cuando vamos a hablar de Cuba, generalmente hacemos referencia a antes de la revolución o después del triunfo de la revolución. La razón es que este hecho mandó una diferencia radical en la vida del pueblo, de la sociedad cubana y muy particularmente también de la iglesia que peregrina en Cuba. Antes del triunfo de la revolución, la Iglesia Católica vivía una etapa de dinamismo pastoral ascendente. Asilos, clínicas, orfanatos, acción católica en todas las ramas, asociaciones católicas, vocaciones, construcción de templos, espacios en la prensa, en la radio, en la televisión. Al comienzo de la revolución hay un gran entusiasmo general apoyado por todo el pueblo. Se salía de una gran dictadura de un presidente que ya 2 veces había asumido el poder por medio de golpes de Estado. Trataba de mantenerse en el poder por medio de la violencia, la tortura, y era frecuente y abundante la corrupción en todos los órdenes. Pero al triunfo de la revolución, ese entusiasmo para la Iglesia le nubló una nube. Al poco tiempo se manifestó el proyecto marxista-leninista apoyado por el llamado materialismo científico, que consideraba las creencias religiosas como un atraso y una actitud anticientífica. Esto trajo como consecuencia que, considerando que al elevar el nivel cultural del pueblo, se suponía que se dejaría de creer y se acabaría los atrasos de las prácticas religiosas. La realidad resultó diferente y al ver el matiz ateizante que tomaba la situación, la jerarquía advirtió con sus enseñanzas, con su predicación y sus pastorales. Esto engendró muy pronto la dificultad para que la Iglesia pudiera desarrollar con facilidad su misión. Se intervienen todos los colegios católicos, la vida en los asilos y se hace imposible en muchos casos por la presencia de personas externas conviviendo, pretendiendo convivir con las consagradas especialmente. Hay expulsión de sacerdotes en una noche, 130 sacerdotes en toda Cuba y un obispo. El sacerdote al que yo le ayudaba a misa, un anciano de cerca de 80 años, cuando fui a la mañana del 18 de septiembre de 1961 a ayudarle a la misa, me dijeron que en esa madrugada
se lo habían llevado en pijama. Toda esta situación, pues, dificultad para adquirir o impedimento prácticamente para adquirir medios de transporte, cerrado las escuelas católicas, cerrado el número también de sacerdotes que podían estar en Cuba, un número 200 sacerdotes para todo el país. Cuando hablaba mi hermano, el padre Pablo, veía al padre Torío, que fue un sacerdote misionero en China, que había sido expulsado de China cuando Mao Zedong, y él, ya anciano y afectado de los nervios, atendía en aquel momento todo lo que en la actualidad es una diócesis completa. Esta situación también se veía muy marcada con los católicos, con los cristianos, que iban siendo llamados a campos de trabajo, y en campos de trabajo donde coincidían con las personas que también eran llamadas muchas veces lacra social, no trabajadores, con vicios, etc. No quiero abundar en esta realidad que, gracias a Dios, pues pertenece al pasado. Y esto es importante que también se diga. Esta situación duró alrededor de 3 décadas, hasta que la providencia entendió el momento que era oportuno actuar, o aunque nunca deja de actuar, se vio cómo actúa. Yo pienso que así como suscitó a Ciro cuando los israelitas estaban deportados en Babilonia, así también llegó un momento para que se manifestara, repito, la vida que siempre hace brotar Dios en toda situación de muerte que se vive en la fe y en la esperanza. 2 acontecimientos humanos, al parecer, propiciaron que la situación cambiara. Por una parte, el derrumbe del campo socialista, y por otra parte, la conferencia del episcopado latinoamericano en Puebla. El derrumbe del campo socialista significa un gran batacazo, un gran golpe para todo lo que es la economía de Cuba. Toda la economía, todo el comercio de Cuba estaba apoyado en el campo socialista. Y al derrumbarse el campo socialista, nos quedamos desnudos con las manos en los bolsillos. No había a dónde mirar. Y el interés o la atención de sobrevivir el proyecto revolucionario se puso o se acentuó más en lo económico que en lo estrictamente ideológico que había primado hasta ese momento. También hay otro acontecimiento cercano, que es la conferencia del episcopado latinoamericano en Puebla. Vinieron 2 obispos de Cuba a la conferencia, y después nos reunimos todos cerca del santuario de la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba, casi todos los sacerdotes de Cuba, los seminaristas, y allí expusieron los 2 obispos cuál era la proyección, los puntos de vista, el enfoque de las conclusiones de Puebla. Y se notó un desaliento
un desánimo, un derrumbe, que nos mirábamos y nos decíamos, esto no tiene que ver nada con nosotros. La situación de la Iglesia de Cuba estaba reducida a la mínima expresión. Yo como sacerdote, no solo había ya, al momento de decidir la vocación, meter la vida en una empresa en ruina, parecía, sino que todo el entusiasmo de un cura joven en aquellas épocas, pues con comunidades, entre comillas, la más grande que tenía era de 22 personas cuando todo el mundo iba, otra de 7 y otra de 5. Y un domingo, después de levantarme por la madrugada, coger el transporte público, llegar al templo, limpiar el templo, tocar la campana, no fue nadie a la misa. Cuando los obispos plantean las conclusiones de Puebla, dijimos, esto no tiene que ver nada con nosotros. Pero el Espíritu Santo siempre obra. Y recuerdo, como ahora, que a 1 metro de mí, ahí al alcance de la mano, había un obispo auxiliar de La Habana que dijo, ¿y por qué no hacemos un pueblita cubano? Y la respuesta fue un estruendo de aplausos y de entusiasmo. Esa idea se retomó y durante 4 años y medio esas pequeñitas comunidades pues fueron guiadas, llamadas a la reflexión, a la oración, y salió el gran acontecimiento para la Iglesia de Cuba en el año 1985, que fue el ENEC, el Encuentro Nacional Eclesial Cubano. Es el acontecimiento de reflexión pastoral más importante que la Iglesia de Cuba ha tenido. Allí la Iglesia dice, tenemos que ser una iglesia orante, tenemos que ser una iglesia misionera y tenemos que ser una iglesia encarnada. Y a partir de ese momento empieza a florecer el atreverse de ir a las casas, de tocar a las puertas, de decir yo vengo en nombre de la Iglesia Católica a decirle que Jesucristo le ama, e invitar a encuentros para dar el querigma y para dar el testimonio de la fe. Ese acontecimiento, junto con las circunstancias cambiantes sociales, hicieron que a partir de esa fecha la Iglesia fuera adquiriendo más espacios de posibilidades de acción, de comunicación, y ha ido evolucionando hasta este acontecimiento reciente, seguramente muy conocido de ustedes, de que una islita tan pequeñita y una iglesia tan menguada haya tenido el privilegio de recibir 3 papas, que no en todo el mundo 3 papas le haya visitado. Característica de la iglesia actual es una iglesia que se ha enriquecido después de haberse menguado, se ha nutrido con un número grande de personas que se han ido acercando a la fe. Los años 93, 94, pues era el resucitar del corazón pastoral y de la alegría pastoral mía al tener 30 y 40 catecúmenos en las Pascuas para ser bautizados. Dificultad de la iglesia actual que peregrina en Cuba es que es una iglesia que de alguna manera perdió las raíces. Hay un paréntesis
muy grande de una generación completa en la que hasta la palabra de Dios se cambiaba en las canciones tradicionales para que no se mentara. Yo entré en un seminario en el año 65, fue intervenido en el año 66, tuve que pasar a otro seminario. El nivel cultural en Cuba se estaba elevando, yo no tenía el bachillerato y la iglesia adaptó ese seminario en la ciudad de Santiago de Cuba para que se pudiera seguir siendo seminarista y al mismo tiempo participar en la educación secundaria y preuniversitaria en las escuelas normales. Allí hay un proceso que se llama la elección de jóvenes ejemplares y mis compañeros de aula pues me propusieron, porque tiene que ser una elección, y me propusieron para que yo fuera considerado también joven ejemplar. Pero yo no pude ser joven ejemplar porque llegó una autoridad y había averiguado sobre mi persona y me dijo, a mí también me decían chino, pues, chino, tú además de estar estudiando aquí en el pre, tú estás estudiando otra cosa, ¿verdad? Yo le dije, sí. Dice, esa cosa es para cura, ¿no? Sí. Así como cuando viene la corriente en Siria, ¿no? Pues los compañeros míos me preguntaban, ¿y eso existe todavía? Eso indica el grado de desconocimiento y de desinformación que había. Pues sí, sigue habiendo todavía. Padre Óscar, un minuto. Bien. Lo siento ser tan ingrata. Pues nada. Solo digo que este proceso, guiado por la mano de Dios, ha facilitado que en la actualidad, aunque no hay posibilidades de construir templos, sí se están dando posibilidades de reparar templos. Pero la Iglesia ha tenido su Pentecostés en ese protagonismo de los laicos que mantienen alrededor de 2000 comunidades católicas sin templo a todo lo largo de la geografía de Cuba, con un espíritu de generosidad y de sacrificio extraordinario. Allá decimos camión, pero no es el ómnibus, es como una rastra de transporte de materiales, pues en algunas diócesis 20 o 30 cristianos se montan y van quedando a lo largo del camino para atender sus comunidades. La escasez de agentes pastorales sigue siendo grande. El obispo de mi diócesis de origen muchos domingos tiene 5 misas. Hay escasez de recursos materiales y también para atender a todas estas personas que se van acercando a la iglesia. ¿Qué mensaje pudiera yo terminar en este minuto que me queda? Es en decirle a mis hermanos de las iglesias que sufren que el Señor está atento a ese sufrimiento, que los momentos de sufrimiento, cuando el Señor los permite en una iglesia, es para bendecirla con la autenticidad. Y les puedo decir a ustedes también que quizás en su mayoría viven su fe tranquilamente, que se preocupen, porque la coherencia de la fe, como decía uno de los ponentes, la verdad, cuando es la de Dios, levanta roncha. Iglesia y cristianismo sin dificultad y sin persecución puede ser sospechosa de no auténtica
o de faltarle garra, de coherencia. Yo les invito a que no se desentiendan de las iglesias que sufren, porque como pasaba, nos decía la hermana de Siria, que eso está pasando por otro lado. También hay un refrán que dice que cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Y que también, si no fuera por la pasividad de los buenos, los malos no tendrían tanta oportunidad de hacer el mal. Que Dios los bendiga. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.